Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1060 del manga, al cual si habéis visto en reacción a él, si no habéis hecho os dejaré una descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado bastante. No me ha parecido una auténtica locura, como a mucha otra gente parece ser que sí que le ha parecido, pero aún así sí que considero que es un capítulo que está realmente bien. Quizás si no me hubiesen spoileado la aparición de esos dos personajes, pues hubiese estado aún más emocionado cuando lo leí por primera vez, porque sí que es cierto que justo la parte que considero más interesante del capítulo se encuentra en la segunda parte, que es donde aparecen estos dos personajes, sobre todo el segundo, porque es el que considero que puede cambiar muchísimas cosas en One Piece y puede incluso cambiarlo todo, incluso para los propios Mugiwaras. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado El sueño de Luffy comienza con los Mugiwaras enterándose de las noticias de que los revolucionarios le han declarado la guerra a los Tenryubitos, que Sabo asesinó al Rey Cobra y que mientras tanto Vivi desapareció. Lo que lleva a que veamos a Luffy reaccionar a estas noticias gritando muchísimo y negándose a creer que Sabo haya matado al padre de Vivi, puesto que eso es algo que él nunca haría. Compartiendo Robin su misma opinión, al fin y al cabo los enemigos de los revolucionarios son los Tenryubitos, no los propios reyes, añade la arqueóloga de los Mugiwaras. Dejándose llevar completamente por sus sentimientos, Luffy le dice a sus nakamas que quiere que vayan de inmediato a Arabasta, a lo que Zoro le responde con que el Rey Cobra ya está muerto y además Vivi desapareció en Mariejoa, así que no hay ninguna razón para dirigirse a dicho país, respondiéndole su capitán de vuelta con que entonces es Mariejoa a donde deberían de ir, lo que además de sorprender a Caribou, quien se encuentra en un barril y parece que ya atrapado por los Mugiwaras al el barril estar encadenado, lleva a que Zoro se ponga a discutir con Luffy por lo absurdo de la idea, creándose a raíz de eso un gran caos en el Thousand Sunny al que se suman el resto de los Mugiwaras que conocieron a Vivi y a Cobra por estar realmente preocupados por ellos, naturalmente. Hasta que finalmente Zoro le hace recordar a Luffy lo que dijo sobre Ace cuando intuía que algo no iba bien al su vibrecarce empezar a arder, que Ace tiene sus propias aventuras, y que por eso decidió solo ir a salvarle cuando innegablemente se encontraba en un gran peligro. Así que con Vivi debería de hacer lo mismo, al fin y al cabo es una mujer muy fuerte, y solo cuando se encontrase realmente mal es cuando tendrían que intentar evitar que lo peor le ocurriese. Frase que cala lo suficientemente hondo en los Mugiwaras que estaban preocupados por ella como para que comiencen a tranquilizarse, lo que logran por completo cuando se burlan de Zoro como medio de desahogo, creando uno de esos momentos clásicos de los Mugiwaras dentro del barco. Habiéndose estabilizado la situación, Robin continúa leyendo las noticias que se han ido dando mientras ellos se encontraban en Wano para poner al día a sus nakamas, como la abolición del sistema Shichibukai, la creación de Cross Guild y el nacimiento de Buggy como un nuevo Yonko, creyendo Luffy fervientemente que eso último debe de ser un error, terminando este apartado con la arqueóloga preguntándole a su capitán si acaso quiere saber sobre todas las noticias que se han dado de personas que están relacionadas con él mismo, a lo que Luffy le responde que lo deja en sus manos, que simplemente le informe sobre cuando algo esté realmente mal, a lo que Robin le responde que así lo hará, al fin y al cabo está segura de que ya ha tenido demasiadas noticias por hoy. Momento en el que Luffy vuelve con el tema de Sabo para recalcar que cree firmemente que Sabo no mató al Rey Cobra, añadiendo que Sabo se crió en un hogar que le tenía muy controlado, por eso ahora desea que todo el mundo sea libre. Recordando en ese instante Luffy la ocasión en la que los tres hermanos, siendo niños, compartieron sus sueños, diciendo en ese entonces Sabo que quería ver el mundo y escribir un libro sobre ello, y Luffy decir algo que Oda nos sigue manteniendo oculto al público, ya no solo por cortar el flashback ahí, sino que incluso en el presente, puesto que por primera vez revela su sueño a sus nakamas, quienes, como no, aunque con matices diferentes, todos reaccionan igual, quedándose completamente sorprendidos, como si acabasen de escuchar una auténtica locura.
lo que lleva a que Usopp le diga a Luffy que él mismo debería de saber que eso es imposible, a lo que Luffy le responde que una vez se convierta en el rey de los piratas, quizás sí sea posible, pasando a preguntarle Chopper que cómo es que alguien puede pensar en algo como eso, dándose cuenta Luffy en ese mismo momento que nunca antes había compartido su sueño con sus nakamas, que en verdad solo se lo había dicho a Shanks, Ace y Sabo, quienes reaccionaron riéndose, aunque Shanks también llegó a soltar algunas lágrimas por sus ojos, decidiendo en ese instante el capitán contarle a todos los miembros de su tripulación su sueño al completo, reaccionando en esta ocasión Jinbe riéndose a carcajadas, pero diciendo que ahora que está en ese barco, entonces va a tener que tomarse en serio el sueño. Chopper admirando a Luffy aún más de lo que ya hacía, y Nami diciendo que desde luego que es un sueño que el propio Luffy diría. Para terminar con Franky diciendo que lo que es seguro es que ese sueño no puede cumplirse sin al menos convertirse en el rey de los piratas, pero la parte buena es que tan solo les queda un Road Poneglyph más para poder llegar a Laugh Tale, a lo que Robin le responde con que no lo haga sonar tan fácil y simple. Al fin y al cabo, ese último Poneglyph es el que nadie ha sido capaz de encontrar en muchísimo tiempo, y por lo tanto no hay ni una sola pista sobre dónde puede estar. Sinceramente, aunque esta primera parte del capítulo quizás no haya sido muy relevante para aquellos fans que estamos bastante metidos dentro de la comunidad de One Piece, puesto que al fin y al cabo apenas se nos ha mostrado, se nos ha dicho nada nuevo, ya que en las primeras páginas lo que hemos visto son noticias que ya conocíamos y la reacción a dichas noticias que creo que todo el mundo se podía imaginar cómo iban a ser dichas reacciones. Y en las siguientes páginas lo que hemos visto han sido las reacciones de los Mugiwaras al sueño de Luffy, reacciones que son exactamente iguales, al menos en su base, a las reacciones que han tenido el resto de los personajes al enterarse del sueño de Luffy o en su día del sueño de Roger. Por lo tanto, contenido nuevo como tal no ha habido, pero pese a todo esto, agradezco bastante que Oda se haya tomado el tiempo de darle hincapié sobre todo a la parte del sueño de Luffy. A la primera parte, lo de las noticias, al fin y al cabo es un puro sentido narrativo que lo mostrase por narices. Tenía que invertir un par de páginas en ello, pero en la parte del sueño no tenía por qué haberlo hecho. En cambio, ha decidido detenerse un rato y pasar a mostrarnos ese momento que incluso en el vacío es realmente bonito. Pero lo que a mí más me agrada de la decisión de Oda de haber dado ese hincapié en esta parte es que claramente está haciendo que al público quizás un poco más casual, que no esté muy metido dentro de la comunidad de One Piece, se dé cuenta que Luffy, además de querer convertirse en el rey de los piratas y ser la persona más libre del mundo, por lo tanto, tiene un sueño que va incluso más allá de ese sueño que grita cada 2x3 al aire. Así que el hecho de que, como digo, Oda le haga un hincapié en ello es muy importante, porque al fin y al cabo es algo que fue introducido durante el arco del pasado de Luffy, justo antes del time skip, y ya en ese entonces pasó bastante desapercibido. Los que comentábamos un poco acerca de ella éramos muy pocos y tampoco es que pudiésemos decir mucho. Luego comenzó a hablarse un poco más cuando se vio que Roger tenía ese mismo sueño durante el flashback de Oden, y luego ya cuando se nos confirmó en el flashback de Yamato con la conversación que tuvo con Ace, aunque esas frases la verdad es que estaban formuladas de manera un poquito extraña y podían llevar un poquito de confusión y no entenderlas del todo bien, pero claro está que dentro de la comunidad de One Piece, de la que sé que está pendiente de la propia comunidad, pues sí que era un elemento que desde luego que parecía que iba a ser muy importante en el futuro, pero como digo, para los fans más casuals estoy completamente seguro que el sueño de Luffy ha pasado bastante desapercibido durante muchísimo tiempo, y vuelvo a repetir que el hecho de que Oda le dé estas páginas para que a todo el mundo le entre a la cabeza que es realmente importante, considero que es sinceramente una muy buena idea. Y por cierto, con respecto al sueño de Luffy, el cual creo que ya he dejado bastante claro que tiene toda la pinta del mundo de ser realmente importante para la obra, sinceramente no quiero teorizar acerca de él, porque al fin y al cabo
Me da la sensación de que es algo tan puro, algo que va a tener un valor emocional tan grande cuando se nos sea revelado, que quiero que me pille completamente por sorpresa. Desafortunadamente ya he llegado a leer algunas ideas con respecto a este sueño de Luffy, pero en ningún momento he querido meterme demasiado en ellas porque sé que hay gente que hace teorías muy buenas que podría llegar a acertar lo que es ese sueño de Luffy, pese a que Oda sea muy famoso por conseguir evitar que algunas teorías acaben dando en el clavo, pero asumámoslo, también es cierto que hay quienes sí consiguen acertar teorías, y sobre este tema sinceramente no quiero arriesgarme en lo absoluto a que alguien consiga acertar, y por lo tanto por mi parte no esperéis que haga alguna teoría acerca de este tema, y también agradecería por supuesto que no me comentaseis ninguna teoría que incluso vosotros mismos, ya no que hayáis visto en otros lugares, sino que vosotros mismos podáis tener sobre este tema, porque de verdad que me gustaría poder vivirlo lo más a ciegas posible, ya que vuelvo a repetir que siento que va a ser uno de los momentos más emocionantes, emotivos, quizás mejor dicho, que va a haber en toda la obra de One Piece cuando Luffy decida revelar lo que es. Del que sí que voy a hablar un poco, aunque la verdad es que tampoco mucho, es sobre Caribou, y es que tiene narices que de entre todos los personajes a los que los fans de One Piece nos encantaría que en cierto momento de la historia se hubiesen colado dentro del Thousand Sunny, como Caesar tras el arco de Whole Cake o Carrot Yamato tras el arco de Wano, tenga que acabar siendo la rata de Caribou la que lo consiga. Pero bueno, al fin y al cabo parece que queda muy claro que ha quedado su función, se ha quedado relegado a simplemente servir para enterarse de todo lo que se enteran de los Mugiwaras y darle esa información al villano de turno, probablemente a Kurohige. Así que tampoco esperaría que algo importante vaya a pasar con él. Simplemente se enterará de todo lo que se tenga que enterar, se liberará de la manera más estúpida posible de las manos de los Mugiwaras y conseguirá informar, como digo, al villano de turno, probablemente a Kurohige, sobre todos los temas importantes de los que se han enterado los Mugiwaras. Sinceramente no creo que vaya a hacer nada más relevante el personaje de Caribou. Siguiendo con el capítulo, nos movemos al cuartel general de la Marina, donde vemos la continuación exacta del final de hace 2 capítulos, es decir, a varios marines intentar localizar el lugar en el que se encuentra Sabo a través de la llamada que este mismo le está haciendo a Dragon mediante un Denden Mushi, intento que les acaba saliendo realmente bien al pasar a saber que Sabo se encuentra en el reino de Lulusia, uno de los 8 países que se sublevaron hace pocos días, lo que lo convirtió en un lugar perfecto para que Sabo se esconda, información que llega tanto al propio Im como a los miembros del Gorosei, lamentando estos últimos que haya sido justo en ese país en donde todo esto ha ocurrido, comentando uno de ellos que pobre hombre, qué desafortunado ha sido, respondiéndole otro que no es suerte, sino que simplemente es destino. Conversación un poco críptica que se está dando a la vez que la llamada de Sabo a los revolucionarios, en la que lo primero que hace el hermano de Luffy es informarle a Dragon de que él no fue quien asesinó al Rey Cobra, lo que alivia enormemente a todos los miembros de la organización que están escuchando la llamada, alivio que no comparten los habitantes de Lulusia al empezar a ver cómo el cielo bajo el que se encuentran comienza a tornarse muy oscuro, dando la sensación de haber un objeto masivamente grande sobre sus cabezas, lo que Sabo ignora para seguir informando a sus compañeros lo más rápido posible con respecto a algo horrible que vio en Mariejoa, y es que el trono vacío en el castillo Pangea, que se supone que debería de mantenerse así mientras no hubiese un rey del mundo, resulta que nada, puesto que el momento en el que iba a terminar la frase, 16 rayos enormes caen sobre el país de Lulusia que generan una explosión gigante que destruye por completo el país, hasta el punto de borrarlo del mapa completamente.
ataque que viene dado por Im, que mientras lo lanzaba estaba ordenándole al apartado de comunicación que le escuchasen, que hoy no han detectado ninguna llamada, que no han interceptado nada, y menos aún del reino de Lulusia, un país que en primer lugar jamás ha existido. Bueno, pues si alguien necesitaba una muestra de poder de Im, por lo que sea parece ser que en este capítulo la ha acabado obteniendo, aunque también es cierto que ya mucha gente ha estado comentando que quizás puede que no sea un poder directo de Im, ya que al fin y al cabo, según lo que han comentado los habitantes de Lulusia, parecía ser un objeto de donde han salido esos 16 rayos de luz que han acabado destruyendo el país. Por lo tanto, podemos entender que es un arma. Y un arma con mucho poder, ya que se ha conseguido destruir una isla sin ningún tipo de problema, pues tampoco sería una locura creer que incluso pudiese destruir el mundo entero. Además, si a esto le sumamos que dichos rayos han salido desde el cielo, pues todo encaja con que puede que ese objeto, ese poder, sea Urano, ya que Urano es un arma ancestral, por lo tanto tiene el poder de destruir todo el mundo, y Urano, según la mitología griega, es un dios que es como la personificación del cielo. Así que más o menos todo encaja, por lo tanto quizás no lo acabe siendo, pero sí que es cierto que tiene toda la pinta del mundo de que el arma ancestral Urano está bajo la posesión de Im y que es lo que ha usado para borrar del mapa el reino de Lulusia. Por cierto, los términos que han sido usados para hacer referencia a la desaparición de la isla del país de Lulusia parece ser que han sido los mismos que usó Sengoku para hablar acerca de la desaparición de God Valley. Por lo tanto, huele muy fuertemente que la isla en la que hubo ese mítico enfrentamiento de los piratas de Roger y Garp y sus marines contra los piratas de Rox desapareció por la misma razón, por el poder de Urano, presuntamente. De momento llamémoslo más el poder de Im hasta que se nos confirme si ese arma, si ese objeto es Urano o no. Por lo tanto, como comento, huele muy fuertemente a que desafortunadamente God Valley no va a ser una isla a la que podamos viajar en el presente, puesto que debería de haber sido completamente arrasada, tal y como lo ha sido el país de Lulusia. Ahora, ¿qué narices ha pasado con Sabo? Porque al fin y al cabo han caído 16 rayos de luz enormes sobre la isla en la que se encontraba y la ha destruido por completo, así que entendemos que esos rayos también han debido de caer encima de él, pero seamos sinceros, sería demasiado extraño, muy poco probable, por de hecho no decir imposible, que Sabo haya muerto y que además lo haya hecho de esa manera, sobre todo sabiendo cómo es Oda. Así que en todo caso creo que lo que toca preguntar es cómo narices Sabo ha conseguido salvarse de esa situación. Hay a quien he visto comentar en mi reacción de ayer, o no sé si me lo dijo por Twitter, que quizás se haya salvado porque puede que no estuviese en el país como tal, sino que estuviese en un barco cercano al país, ya que en el momento en el que caen los rayos, digamos que Sabo está mirando como en diagonal, por decirlo de alguna manera, es decir, no está mirando hacia arriba, sino que está mirando hacia un lado, y eso es lo que ha hecho creer a algunas personas que puede ser que no estuviese en la propia isla, sino que estuviese en algún barco cerca de ella y que por lo tanto no le haya impactado esos rayos por poco. Claramente es una posibilidad a tener en cuenta, al igual que creo que es la que yo mismo comenté ayer mientras reaccionaba al capítulo, y es que simplemente por ser un usuario de una Akuma no Mi Logia, esos rayos no le hayan afectado. Al fin y al cabo sabemos cómo los usuarios Logia son inmunes a prácticamente todo poder que no esté imbuido en Haki o que no haga counter por propia naturaleza a su propio poder, y unos rayos entiendo que no deberían de afectar al fuego, así que quizás simplemente por ser usuario de una logia haya
conseguido salvarse y luego haya conseguido flotar sobre la mar, encima de la mar, de alguna manera a través de sus poderes. Puede ser que tuviese una barca cerca como la que teníais en su día y sea a través de ella con la que llegue al reino Kamabaka. No sé, hay varias opciones, pero sinceramente la de que Sabo ha acabado muerto tras ese ataque es la que menos posible veo que se acabe llevando a cabo. Por cierto, el hecho de que no hayamos visto a Vivi estar con Sabo ni a Sabo mencionar nada acerca de Vivi a los revolucionarios me da a entender que Vivi sí que está secuestrada con Im. Era una de las posibilidades más fuertes porque al fin y al cabo recordemos que clavó un puñal, creo que era un puñal, sobre una de sus fotos, pero también cabía la posibilidad de que durante el lío que se montó con los incendios de Mariejoa y todos estos provocados por los revolucionarios, pues los propios revolucionarios consiguiesen salvar a la princesa de Arabasta. Pero viendo que no estaba en el reino Kamabaka y pareciendo que no estaba junto a Sabo, pues tiene toda la pinta del mundo que está junto a Im secuestrada. Puede ser que la haya salvado algún otro reino, como el de los Yojins, y la haya mantenido como escondida para que nadie pudiese atraparla, o puede ser que realmente sí que esté con Sabo y Oda simplemente no haya querido mostrárnoslo para todavía no resolvernos ese misterio. Pero de momento todo apunta a que sí que está capturada por Im. Regresando con el capítulo, volvemos con los Mugiwaras, aunque habiendo pasado ya unos días, para entrar en la recta final del capítulo, ubicada también en la mar, aunque parece ser que muy cerca de una isla con clima invernal según palabras de Nami, lo que les está haciendo pasarlo realmente mal al haber entrado en el rango del clima de dicha isla y por lo tanto estar rodeados de icebergs, fuertes vientos y una tormenta de nieve tan molesta como para obligar a Jinbe a esforzarse muchísimo como timonel para llegar a su próximo objetivo sin demasiados problemas, aunque para su desgracia no está siendo uno de los días más afortunados de su vida, y es que de repente los Mugiwaras ven un remolino de agua cálida enorme frente a sus propios ojos, pidiéndole Nami al Gyojin que lo esquive como sea antes de verse atrapados por él, lo que se iba a poner a hacer hasta que Luffy se da cuenta que en el interior del remolino hay una persona, detectando rápidamente Sanji gracias a sus grandes poderes de pervertido que es una mujer y que además está gritando, parando a pensar todos qué es lo que deberían de hacer a excepción de Zoro, que ya había llegado a la conclusión de que cortar el enorme remolino sería lo mejor, amenazándole Sanji con que le freirá vivo si es que le corta un solo pelo a la mujer que se encuentra en su interior, situación de la que el espadachín se libra al generar un corte muy limpio que parte en dos al remolino, momento en el que Chopper sale a cubierta como si nada pasase al haber estado a su bola con Robin en una de las habitaciones del barco, saliendo a volar rápidamente por las fuertes corrientes de viento y al estar en su forma chiquita, lo que lleva a que Luffy estire su brazo para rescatarle antes de que se vaya demasiado lejos, pero lo que nos esperaba el capitán de los Mugiwaras es que las corrientes de aire fuesen tan absurdamente potentes como para elevarle a él también hasta el remolino partido por la mitad, del cual de repente una niña pequeña aparece, siendo esta Jewel Riboney, quien actualmente posee una recompensa de 320 millones de berries, y con esta inesperada sorpresa que puede cambiar muchísimas cosas para los Mugiwaras, es como acaba este capítulo. No os voy a mentir, una de las cosas que en ningún momento hubiese imaginado que fuesen a ocurrir es que tras el arco de Wano, Jewel Riboney se fuese a encontrar con los Mugiwaras, o bueno, quizás mejor dicho, que los Mugiwaras se fuesen a encontrar con Jewel Riboney, y menos aún que fuese a ocurrir cuando la última vez que vimos a este personaje fue durante el arco del Reverie en Mariejoa, y es precisamente por esto que digo que el hecho de conocer, o bueno, de entablar ahora una conversación con Jewel Riboney puede cambiarlo absolutamente
todo para los Mugiwaras, porque al fin y al cabo van a hablar con alguien que ha estado dentro de Mariejoa. Técnicamente no sería la primera vez que vayan a hablar con alguien que ha estado en Mariejoa, porque al fin y al cabo el Rey Cobra estuvo en anteriores reveries, al igual que la propia Vivi, pero ya sabéis a lo que me refiero, que es altamente probable que Jewelry Riboney se haya metido en varios sitios secretos de Mariejoa y haya podido obtener bastante información, quizás incluso la misma que ha recibido Sabo, así que es posible que Bonney informe a los Mugiwaras acerca de la existencia de Im o acerca del sombrero gigante, si es que lo llegó a ver, o quién sabe, quizás acerca del cuarto Ruth Poneglyph, porque puede ser que esté oculto dentro de Mariejoa y que por eso mismo nadie haya sido capaz de encontrarlo durante estos últimos 20 años y que nadie tenga una sola pista de dónde se encuentra ese Poneglyph, porque lo tiene el gobierno mundial escondido. Por lo tanto, la conversación que vayan a tener con Bonney es una que, como digo, puede cambiarlo todo para los Mugiwaras, puede hacer que sea, bueno, puede ser lo que decida qué es lo que van a hacer los Mugiwaras a partir de ahora. Así que sinceramente tengo un hype enorme por poder leer el siguiente capítulo, el 1061, y ver si Bonney comienza a hablar ya acerca de estos temas, o si quizás tendremos que esperar un poco más para saber qué es todo lo que ha visto Bonney mientras se mantenía en Mariejoa, porque sinceramente a la próxima isla entiendo que al menos ahí sí que van a llegar y que ahí algo van a hacer, así que no creo que ahora que ha aparecido Bonney se vayan a quedar en donde estén y de repente den media vuelta a Mariejoa. Es algo que sinceramente me parecería demasiado extraño. Por cierto, ojo con la próxima isla, porque para empezar parece ser que no es Sphinx, como muchos creían por ese mapa supuestamente oficial del mundo de One Piece, ya que Sphinx no parecía ser una isla invernal y la isla a la que se dirigen, según el propio comentario de Nami, sí que debería de ser una isla invernal. Y ojo también con el hecho de que Weevil no se encuentre ahí, porque ahora que Oda nos ha reintroducido con los Mugiwaras, entiendo que a partir de los próximos capítulos seguiremos con ellos, es decir, que ya no nos moveremos a distintos lugares del mundo de One Piece, por lo tanto ya deberíamos de centrarnos un poco más en la isla. Y Weevil es el único Shichibukai ex-Shichibukai del que no hemos sabido absolutamente nada en estos capítulos entre Wano y la próxima isla. Por lo tanto, cabe la posibilidad de que se encuentre en esa isla y que sea aquí donde comencemos a saber más acerca de este personaje, y puede que incluso haya un enfrentamiento con Luffy y él y comiencen a aclararse algunas cosas. Eso también podría ser realmente interesante. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecer muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyáis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo sean los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los devianas de quienes coloren las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya, por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!